Hola amigos de YouTube, soy la licenciada Guadalupe Guzmán y en esta ocasión les quiero hacer la más cordial bienvenida para que se suscriban a mi canal en el cual estaremos abordando temas relacionados con las materias de derecho civil y familiar. En esta ocasión quiero platicarles un poquito del procedimiento que se sigue en las controversias de orden familiar en el Estado de México. En algún video posterior vamos a abordar el tema relacionado con la Ciudad de México porque ahí hay dos vertientes aún, el procedimiento escrito y el procedimiento oral. Sin embargo, el Estado de México ha sido uno de los pioneros en cuestión de oralidad y bueno, todas las controversias relacionadas con la familia se llevan a cabo a través de juicios orales. En el Estado de México se denomina de esta forma como controversia sobre el estado civil de las personas y el derecho familiar. Es decir, todos los conflictos relacionados con la familia se van a resolver a través de esta vía. Quiero de alguna forma que nosotros podamos entender de una forma sencilla, sin tanto tecnicismo, cómo se siguen estos procedimientos para que tú, abogado que vas empezando, pues tengas más o menos un contexto, pero también tú, persona que estás decidiendo a lo mejor iniciar una demanda, una controversia relacionada con estos temas, también sepas cómo es el procedimiento y lo puedas comprender y además tengas una visión más amplia y sencilla de lo que implica. Muchas veces no entendemos de forma clara y sencilla lo que implica un juicio oral familiar. Entonces lo vamos a enfocar en esta situación de forma general. Bueno, a pesar de que llamamos como tal juicio oral familiar en el Estado de México, quiero que comprendamos que no todo el procedimiento es meramente oral. Hay etapas en las que se tienen que desahogar por escrito. Realmente lo que se lleva a cabo de forma oral son las audiencias. Pero bueno, una parte importante que se lleva a cabo por escrito es el escrito inicial de demanda. Es decir, el documento donde yo le voy a solicitar al juez de lo familiar su intervención y además tengo que hacerle de conocimiento mis pretensiones. Quiero que entendamos de forma sencilla qué debe de contener un escrito inicial de demanda, además de los requisitos marcados por la ley. Creo que hay tres cosas importantes que deben de ir hiladas a este punto. Uno, el juez a quien va dirigido, es decir, que la jurisdicción y la competencia sea correcta. Recordemos que, por ejemplo, en el caso en el que estén involucrados niños, niñas y adolescentes, la jurisdicción será las relacionadas con su domicilio, o es decir, el domicilio donde habitan los niños. Caso contrario, en la cuestión relacionada ya con alimentos entre cónyuges o algún otro supuesto que nos marca la legislación, pues tendremos que contemplar cuál es la jurisdicción. ¿Cuáles son estas controversias que se pueden ventilar a través de estos juicios? Bueno, pues todas las relacionadas con la cuestión de pensión alimenticia, régimen de convivencias, patria potestad, régimen patrimonial, nulidades relativas a estas situaciones como por ejemplo nulidad de matrimonio, las relativas al estado civil de las personas, la petición de herencia después de una adjudicación, pero claro, exceptuando todo lo demás en materia sucesoria, porque eso tiene una tramitación especial. Y bueno, ya una vez que nosotros establecimos la competencia del juez, competencia y jurisdicción del juez familiar, debemos también de solicitar de forma clara cuáles son nuestras pretensiones, es decir, tener bien preciso qué es lo que vamos a demandar de la otra parte. Obviamente, para eso debemos de hacerle del conocimiento al juez los hechos, es decir, qué aconteció o por qué yo estoy solicitando esto. Alguna situación importante que debemos de contemplar al hablar de hechos es que no vamos a redactar hechos larguísimos, sino que ahora debe de ser de una forma concreta y clara, porque ya los jueces familiares están tan llenos y tan saturados de trabajo que obviamente si les hablamos de
muchísima historia o como lo llamamos comúnmente paja, pues no nos va a ser de utilidad. Lo ideal que cuando nosotros redactemos algunos hechos sean de forma concisa, clara y precisa y que también las relacionemos con otro punto importante que son las pruebas. Es decir, todo lo que yo estoy afirmando lo voy a tener que acreditar a través de mis pruebas. Y bueno, obviamente también las pretensiones, es decir, que estoy solicitando al juez y para poderla solicitar también me debe de asistir el derecho, es decir, debo de señalar qué normatividad aplica a esta controversia que estoy utilizando. Em, Esta normativa debe de ser específica en cuanto a la sustancia y al procedimiento. Entonces, teniendo estos elementos principales, podemos hacer un buen escrito inicial de demanda. Esto es con lo que nos debemos de quedar, porque bueno, obviamente las situaciones ya relativas a nombrar el profesionista, eso, bueno, las debemos de contemplar, pero lo importante es que sepamos cuál es el fondo que debe de tener un escrito inicial de demanda y esto implica precisamente una armonía perfecta entre los hechos, las pruebas, las pretensiones y el derecho. Bueno, ¿qué va a pasar después de que yo ingreso mi mi escrito inicial de demanda? El juez la puede admitir, la puede desechar por improcedente o por alguna circunstancia que sea evidente para él, que tal vez la inaplicabilidad, la falta de competencia, etcétera. Y se puede prevenir, es decir, que si yo tengo alguna deficiencia en esa demanda, pues también pueden hacer alguna prevención para subsanar y se le puede dar trámite. En el mejor de los casos, se va a admitir la demanda. ¿Y qué va a pasar con esta admisión? Pues obviamente se va a ordenar que se le avise a la parte demandada. ¿Para qué? Para que la parte demandada pueda, a su vez, contestar lo que estamos demandando e incluso pueda reconvenir. ¿Qué es reconvenir? Que en el caso de que él quiera aprovechar esa misma instancia, pueda de igual forma demandar las mismas pretensiones en ese procedimiento, aprovechando esa instancia. Bueno, después de esto, también va a tener un término para contestar que son 9 días. En estos 9 días va a tener que dar contestación y a su vez también ofrecer las pruebas que considere pertinentes. En este caso, el juez también puede dictar algunas medidas provisionales pertinentes o nosotros, como abogados o como parte involucrada, podemos solicitarla. ¿Cuáles son estas medidas provisionales o qué finalidad tienen? Pues que se proteja derechos esenciales que no pueden esperar hasta que se finalice el procedimiento para que el juez se pronuncie. Un claro ejemplo es la pensión alimenticia. Nosotros no podemos esperar hasta que se dicte una sentencia para proteger, por ejemplo, a niños, niñas y adolescentes de recibir lo necesario para su subsistencia. Entonces el juez, con los elementos que tiene, va a fijar un cierto porcentaje como medida provisional para el pago de alimentos. O cuando existen actos de violencia familiar, o por ejemplo riesgo de que se la piden algunos bienes, etcétera, pueden solicitar inscripción de las propiedades en el registro público de la propiedad o incluso algunas medidas como que sea un régimen de visitas y convivencia supervisado, etcétera. Dependiendo de las circunstancias, es como podremos solicitar estas medidas provisionales. Y bueno, después de esta parte, el juez va a señalar fecha y hora para nuestra audiencia inicial. La audiencia inicial es una parte muy importante del procedimiento porque las etapas de aquí implican que tienen un impacto importante para toda la continuidad del procedimiento. De forma general, ¿cuáles son estas etapas? Bueno, la primera de ellas es la enunciación de la litis. ¿Y qué podemos entender cuando nos hablan de enunciación de la litis? Bueno, que el juez va a precisar sucintamente cuáles son las pretensiones de las partes. Es decir, va a establecer cuál es el conflicto que existe y qué es lo que se está litigando. La fase conciliatoria. Esta fase conciliatoria tiene la finalidad, pues, de que ambas partes puedan establecer un acuerdo con guía del juez. Es decir, entre ellos proponen alguna posible solución alterna y el juez la avala o incluso puede modificar o proponer algunas situaciones con la finalidad de proteger los derechos de niños incapaces o derechos humanos que se puedan vulnerar
con esos acuerdos. Obviamente, también el juez informa de los inconvenientes que lleva un procedimiento judicial y les hace esta invitación a poder conciliar y establecer un acuerdo para finalizar el procedimiento en esa parte. De alguna forma, también puede haber una conciliación parcial, es decir, que el juez puede que apruebe nada más en algunas partes controversiales que se termine el litigio en esa cuestión. Por ejemplo, si llegan a un acuerdo por monto de pensión alimenticia, pues esa parte va a dejar de ser litigiosa y se va a seguir con las demás pretensiones si es que hay más. Pero bueno, la siguiente fase es la fase de depuración procesal. Es decir, si no llegamos a una conciliación, el juez tiene la obligación de analizar y resolver sobre las excepciones procesales y cosa juzgada, con el fin de depurar el procedimiento. Es decir, si hay alguna excepción relacionada con la incompetencia del juez, litispendencia, es decir, que ya se esté llevando estos procedimientos en otro juzgado con los mismos hechos, mismas circunstancias, bueno, aquí también puede determinar esta parte de la litispendencia. Falta de personalidad del actor, conexidad de la causa o cosa juzgada, aunque recuerden que, por ejemplo, en el caso de cosa juzgada, habrá que analizar porque no siempre es aplicable. Cuando hay un cambio de circunstancias en las que impacten en esa situación del derecho familiar, pues sí puede iniciarse un nuevo procedimiento atendiendo precisamente este cambio de circunstancias. Después de este procedimiento, ¿qué sigue? Pues la admisión y preparación de pruebas. Es decir, ¿qué podemos entender por esta parte? Que el juez va a admitir todos los medios de prueba que nosotros ofrecimos, también los que se ofrecieron en la contestación o en la reconvención, y también cuando se objetan documentos. Recuerden que podemos objetar documentos en cuanto a valor y alcance probatorio o en cuanto a su autenticidad. Entonces aquí es donde se va a pronunciar y va a admitir o va a desechar algunas pruebas. Algunas las va a tener por desahogadas por su propia naturaleza, como lo es la presuncional legal y humana. Y en el caso de algunas documentales que no hayan sido objetadas, pues de igual forma se puede, se pronuncia el juez para determinar que su contenido pues será analizado ya a fondo en la sentencia. Por ejemplo, en el caso en el que se involucren niños, niñas y adolescentes, y que estén relacionadas con la guardia y custodia o patria potestad, el juez puede ordenar la práctica de cualquier otro medio probatorio que considere pertinente. Se me ocurre, por ejemplo, el caso de la inspección judicial. Si él considera que es necesario que asista al lugar donde están habitando los niños para verificar cómo viven o cuál es su ambiente, etcétera, lo puede hacer. Él puede y tiene esa capacidad para poder ordenar nuevas probanzas aunque no hayan sido ofrecidas. De igual forma, por ejemplo, en el caso de que estén involucrados de igual forma niños, niñas y adolescentes, en el Estado de México se desahogan de forma oficiosa las pruebas periciales consistentes en trabajo social y psicología familiar. Es decir, va a analizar y se van a realizar dictámenes en materia de psicología y estudios socioeconómicos a las partes para poder determinar de forma más amplia cómo se va a resolver la situación inherente a guardia y custodia y pensión alimenticia. También se van a revisar medidas provisionales, es decir, las que se decretaron de inicio el juez en ese momento va a analizar si van a persistir durante el procedimiento, se van a modificar o si se van a eliminar. Esto atendiendo también a los argumentos de las partes. Es importante señalar y que tomen en consideración que si en algún momento a ustedes les afecta alguna determinación relacionada con la admisión de pruebas y la revisión de medidas provisionales, es decir, que si a mí me modifican una medida provisional y eso me está causando una afectación o al revés, que persistan y eso también a mí me causa un perjuicio, por ejemplo, si me establecen un monto muy alto de pensión alimenticia que no puedo pagar, y el juez determina que esta va a persistir y me está causando una afectación,
En ese momento, en cualquier determinación que tome el juez relacionada con estos puntos, nosotros debemos de interponer un recurso de revocación. Y este recurso de revocación debe de ser en ese preciso momento y de forma oral. Es decir, no podemos dejar pasar las fases procesales ni otro momento o a través de un escrito como muchas veces se estila en otros estados de la República. No, se tiene que hacer de forma oral, por eso debemos de estar bien pendientes tanto tú como abogado como tu cliente que a lo mejor estás en un procedimiento y se ve y si ves que esa determinación te afectó y que no se habló o no se impugnó a través de este recurso, pues debes de prestar atención en esta situación. Es decir, si te está causando esta afectación, inmediatamente debes de interponer este recurso de revocación y además señalar por qué te causa agravio y hacer tus argumentos idóneos ante el juez para que la pueda modificar y de esta forma pues cese esta afectación que te está causando. El juzgador siempre nos va a dar el uso de la voz en estos momentos cuando se revisan este, estas medidas provisionales precisamente para que nosotros tengamos esta oportunidad de impugnar. Este recurso, recuerden que si quieren analizar más su contenido o leer de qué se trata, lo van a encontrar regulada en el 5.75 fracción cuarta del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. Y bueno, posteriormente a esta audiencia inicial en la que ya se revisaron las medidas provisionales, que se prepararon las pruebas, se admitieron y se determinaron todos estos puntos que ya les comenté, se va a señalar fecha para nuestra audiencia principal. ¿Y qué es esta audiencia principal? Bueno, cuando se inicia, lo primero que se hace es, eh, el juez va a establecer o nos va a decir cuál va a ser el objeto de esa audiencia principal. Obviamente, aquí ya implica que las pruebas que se prepararon previamente o que se ordenaron realizar en la audiencia inicial, pues ya van a tener verificativo su desahogo. Es decir, van a llamar a los testigos o a las demás personas que intervienen para que se efectúe ese desahogo. De igual forma, ya estarán ofrecidos y desahogados los dictámenes periciales correspondientes. Si nosotros además de esos desahogos, de ese desahogo vamos a establecer o ofrecimos algún interrogatorio adicional, pues también ya debe de estar preparado para este desahogo y podamos hacer los interrogatorios pertinentes. Obviamente también en la cuestión de declaración de parte, por ejemplo, sabemos que es un interrogatorio abierto que hacemos a la contraparte para poder establecer alguna contradicción o alguna situación que nos pueda beneficiar o pues detectar alguna situación dolosa o mentira que en la que haya manejado en sus hechos. Entonces, de esta forma se va a llevar a cabo todo el desahogo de estas pruebas, es decir, interrogar testigos, realizar interrogatorio a las partes a través de la declaración de parte y una vez que ya hayan tenido verificativo todo este desahogo de pruebas, pues vamos a realizar nuestros alegatos. ¿Qué es lo conveniente en los alegatos? Que seamos breves, concisos y que creamos o hagamos que el juez tenga una certeza del por qué debe de dictar una sentencia a nuestro favor o debe de otorgar las pretensiones que demandamos desde un inicio. Es decir, de forma breve y concisa debemos de realizar un análisis lógico jurídico desde el momento en que ocurrieron los hechos, el por qué se dieron las circunstancias que implican que yo tenga la razón y que además me asiste obviamente el derecho y que fueron acreditadas las circunstancias para que se determine favorablemente mi petición. Obviamente, después de que se concluyan todas estas etapas, el juez va a dictar una sentencia. En ocasiones, esta sentencia es en la misma audiencia si es que ya hay los medios o ya hay un análisis previo, cuando por la acumulación de información o el desahogo de pruebas se realiza o no se puede en esa misma audiencia principal, bueno, el juez va a dar ciertos días para
emitir esta sentencia y bueno, esta va a ser la parte final de nuestro proceso oral en el Estado de México. Espero que les haya sido de utilidad. Posteriormente, pues vamos a analizar algunos temas más en específico relacionados con las pruebas o la forma concreta en la que se hace, por ejemplo, una declaración de parte o alguna situación en particular como los recursos, pero estos serán posteriores videos. Espero que haya quedado claro un poco cómo se desahoga de forma general o cómo se lleva a cabo un procedimiento relacionado con controversias de orden familiar en el Estado de México y que así podamos entender a lo que nos vamos a enfrentar al llevar a cabo un juicio oral. Que estén muy bien. Saludos.